Bien, este tema de hoy es una continuación de los pasados dos temas. Así que yo voy a hacer un resumen de los primeros dos temas, ¿verdad? Para que el que no estuvo sepa de qué estamos hablando. Y el pasado tema se grabó, así que ya pronto estará en YouTube. Y pues esperamos que también, si se graba bien. Ok, pues voy a comenzar con el resumen del tema o la primera parte, ¿ok? Lo que hablamos es del trono de Dios y de la corte del cielo. Y cuando uno usa esos términos suena un poco raro. ¿Qué es eso de corte del cielo, trono de Dios? Y para que lo entendamos bien es, por ejemplo, cuando se ora. Y cuando se ora y uno piensa que la oración no llegó porque no hay respuesta. ¿Por qué hay oraciones que Dios responde y otras que no? ¿Será que falta fe? Pero hay gente que tiene fe, pero las oraciones no se responden. Y estos temas son para entender cuál es la forma correcta de orar. La forma correcta de hacer que se mueva la parte espiritual para que mueva la parte física. Porque la oración es exactamente esa parte. La oración es que usted trata de influenciar en el mundo espiritual para que tenga un efecto en el mundo físico, ¿cierto o falso? Cuando se ora, esa es la intención. Y estos temas son para saber cómo hacer un impacto real en el mundo espiritual, para que sea efectivo lo que estamos haciendo. Y el tema primero fue cómo obtener un cerco de protección. Suena algo bien bonito, ¿verdad que sí? Y todo el mundo quiere un cerco de protección. Ahora, lo que comenzamos en esa primera parte, para hacer un resumen, es como que entendamos que hay tres reinos. Hay tres reinos. Que tenemos que entender cuáles son esos tres reinos para saber cuál es nuestro rol. Cuál es el rol de Dios también y cómo interactuamos con esos tres reinos. El reino de Dios, o lo que Pablo llama el tercer cielo, es la dimensión donde se encuentra Dios. Y es la parte que es espiritual, pero sabemos que ese reino tiene todos los componentes de un reino natural, como por ejemplo tiene sus gobiernos, tiene soldados, tiene corte, tiene ese tipo de cosas. Y el reino de las tinieblas, que es lo que se conoce como el segundo cielo, es un reino rebelde. Ese es el que se rebeló y ese es el sitio que se puede conocer como el segundo cielo, que es un reino que no es legítimo. ¿Por qué? Porque ese reino técnicamente es nuestro también. Porque ese reino es paralelo con el reino físico. Repito, por si no lo cogieron. El segundo cielo, que es esa parte donde están los demonios y esos seres que no son muy buenos, ese es el segundo cielo. Y ese reino es paralelo con el primer cielo, que es nuestro mundo. ¿Por qué? Porque en la Biblia siempre menciona que hay reinos y hasta los reinos de los países son paralelos. Cuando en Daniel 10 habla del ángel o habla del príncipe de Persia, no estaba hablando del príncipe de Persia físico, sino el del segundo cielo. Ese es donde estaba la batalla. Y luego tenían que ir para pelear con el de Grecia. O sea que vemos que son paralelos con la geografía nuestra. El segundo cielo es paralelo con el primero, que es el nuestro. Ahora, la gran diferencia, que es el punto clave de estos estudios, es que el segundo reino, que es el de las tinieblas, aunque Pablo en Gálatas 6:12 creo que es, que nos habla, creo que está en Efesios, perdón, 6:12, cuando nos está hablando de
que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de este siglo, ¿verdad que sí? Son reinos espirituales. Son reinos espirituales. Ellos tienen toda la estructura de un gobierno como el de la tierra. La única diferencia, bueno, tiene varias, pero la diferencia principal es que Dios no permitió que el segundo reino, o sea, que ese tenga una corte. Ahora, piensa en un reino sin corte. Un reino que no es capaz de poner leyes, ni de implementar sus leyes. Así que el segundo cielo, o el mundo de las tinieblas, tiene la obligación de ir a la corte del cielo. Aunque no les guste, tienen que ir solamente a la corte del cielo. ¿Por qué ustedes creen que cuando Job, vemos que Satanás fue hacia dónde? Para hablar mal de Job. Al cielo. En una función de acusador. En una función legal. Así que vemos siempre que, bueno, porque Satanás, ese nombre, que no es un nombre, es una palabra, es el que te acusa. Es el que te acusa, ¿en dónde? En la corte del cielo. Porque póngase a pensar, ¿qué poder tiene el diablo comparado con el de Dios? Es cero. Cero. No hay competencia. No hay comparación. No la hay. Ahora, ¿de dónde viene el poder del diablo? Sí, pero es en la justicia de Dios. Porque para Dios ser justo, tiene que dar la oportunidad a ambos lados. Porque si Dios no le da la oportunidad al diablo, entonces Dios no sería justo. Así que los demonios, ellos tienen su poder de parte de la justicia de Dios. Ahora, ¿cuándo es que obtienen poder? Cuando nosotros pecamos. Cuando nosotros pecamos es que ellos tienen la capacidad de tomar el control. ¿Por qué fue que Satanás tomó control de este mundo? Por el pecado de Adán. Porque Dios le dio la autoridad sobre toda la tierra, pero a él, cuando él pecó, la perdió y fue cuando obtuvo esa autoridad. Y Yeshua tuvo que morir para quitarle ese control, para recuperarlo. Él compró esa posición con su sangre y también a nosotros. Así que vemos, o lo que hablamos, ¿verdad? Porque no voy a repetir todo el tema otra vez, ¿verdad? Pero el resumen de la primera parte fue, ahora, lo voy a decir de esta manera. Sin restricción no hay protección. Ahora, ¿qué eso quiere decir? Si vemos en la Biblia, toda persona que tiene un cerco divino es una persona que de alguna manera se restringe. Me explico. Cuando Adán y Eva, ¿cuál era su restricción? O sea, que ellos no tenían pecado, pero tenían un cerco de protección basado en una restricción, que la restricción es una forma de decir, hablar de la obediencia. Ahora, vemos que Sansón, él tenía un pacto y su fuerza física dependía de una restricción. ¿Cuál era? No cortarse el pelo. Ahora, vemos que Israel tenía un montón de bendiciones y hasta también otras maldiciones, dependiendo de su restricción de obedecer ¿qué? La Torá. Ahora, vemos que hay muchas maneras y hasta Job se habla que era un hombre que él obedecía a Dios, él se restringía. Él ni aun cuando perdió sus hijos, él no maldijo a Dios nunca, porque era un hombre que obedecía, o sea, él se restringía de hacer su voluntad y de hacer la voluntad de Dios. Por eso digo que sin restricción no hay protección. Piensen en eso.
Sin restricción no hay protección. Y Yeshua dijo en Mateo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Restricción. Bueno, repito, sin restricción no hay protección. Eso es un resumen de la parte 1. Eso luego, pues, con calma, ¿verdad? Uno hablaba sobre eso. Ahora, cuando hablamos de la... Oh, perdóname. Pero no dije, ¿qué pasa si yo peco? Si yo pierdo ese cerco de protección. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando yo pierdo ese cerco de protección? Soy atacado. Soy atacado y paso por unas pruebas y unas dificultades que no son la voluntad de Dios. Ahora, hay ciertas pruebas que Dios permite para que uno crezca. Y son pruebas que Dios permite para nuestro bien. Pero hay pruebas que Dios no quiere que pasemos. La pasamos por no obedecer a Dios. Y nos pasan cosas. Y esas son las cosas que nos pasan cuando perdemos el cerco de protección. Y en 2 de Crónicas 7:14, Dios nos da la respuesta. ¿Qué hacer? Si se humillare mi pueblo. O sea, cuando uno peca, ¿verdad? Y uno regresa a él. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre se invoca, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. O sea, que vuelven y lo que estaban haciendo hacen un cambio en su vida. Entonces yo oiré. ¿Ve? Cuando está la restricción. Cuando se convirtieren de sus malos caminos. Cuando vuelvan a la restricción, que es la obediencia. Entonces yo te oiré desde los cielos, perdonaré tus pecados y sanaré su tierra. O sea que Dios te restaura el cerco de protección cuando tú restauras tu restricción. ¿Estamos claros en eso o no? Cuando somos protegidos, cuando nos restringimos, cuando obedecemos. Cuando perdemos esa protección, cuando desobedecemos. ¿Cómo volvemos de vuelta? Cuando nos arrepentimos y regresamos a esa restricción que es la obediencia y vuelve ese cerco de protección. Eso fue la parte 1. Eso es brevemente. La parte 2, yo quiero ver quién se acuerda. ¿Cuáles son los 3 tipos de pecado? Hay 3 tipos de pecado. Ajá. Rebeliones y pecados. Cuando en la ceremonia de Yom Kippur, ustedes saben que es el día de, esos son los tiempos de pedir perdón. Ustedes saben que uno siempre dice que hay que pedir perdón por los pecados en esos 10 días de Teshuvah, o sea, de arrepentimiento. Son 10 días de Teshuvah. Ahora, pero ¿Teshuvah de qué? Porque en ocasiones nos quedamos cortos. Y la Biblia usa 3 palabras en hebreo diferentes para saber de qué cosas tenemos que arrepentirnos. Y para no ir muy técnico, como para lo básico, son las iniquidades, las rebeliones y los pecados. O sea, tenemos que arrepentirnos de iniquidades, de rebeliones y de pecados. Ahora, ¿qué diferencia hay? Porque la gente piensa que son sinónimos. ¿Verdad que sí? Piensan que el pecado, que la iniquidad, que la rebelión son lo mismo. En la Biblia no es lo mismo. Hasta usa 3 palabras diferentes en hebreo. Ok, las iniquidades, que hoy sí voy a hablar un poquito más sobre ellas. Así que si no entienden bien, pues ya van a ver más información. Las iniquidades son los pecados que se heredan. O son las maldiciones que vienen por generaciones. Okay, esas son las iniquidades. Las rebeliones, pecha, es cuando espérate, yo tengo aquí una buena frase para eso. O sea, cuando negamos a Dios con palabras o con acciones. Por ejemplo, las rebeliones son cuando usted tiene la oportunidad de hacer lo bueno y no lo hace. Por ejemplo, cuando
Yeshua te dijo, estuve preso y no me visitaste, estuve con hambre y no me diste comida. No fue que él físicamente, él sí estuvo preso, sino que cuando no lo hacemos a otra gente, eso es pecado. O sea, no hacer el bien. Cuando él habla de la parábola del buen samaritano, ¿cuál es la enseñanza de la parábola del buen samaritano? Que los santurrones estaban pecando, porque los santurrones pasaron por ese pobre hombre y no hicieron lo que tenían que hacer. Esas son las rebeliones, pecados que no es una violación directa a la ley, pero es pecado, porque para Dios, o sea que tenemos que arrepentirnos no solamente por las cosas malas, sino por las oportunidades que no hemos usado de hacer lo bueno. Las ocasiones que Dios puso gente en el camino y tú te hiciste el de la vista larga, esos son nuestras rebeliones. Y eso es lo que hay que pedir. Eso, porque técnicamente usted puede decir, yo no he hecho nada malo. O sea, yo no he violado otra ley, pero fue una rebelión. Porque esa no es la voluntad de Dios. Ese no es el carácter de Dios. Y hay que pedir perdón por las iniquidades, que eso lo voy a explicar ya. Por las rebeliones, por las ocasiones que no hicimos lo que tenemos que hacer, o sea, de acuerdo con el carácter de Dios. Y los pecados es lo que conocemos. O sea, todas las acciones que van en contra de la Biblia. Eso es el pecado. Son los tres tipos de pecados. ¿Ok? Ok, ahora. Cuando hablamos de pecados, vemos que hay tres para entender las iniquidades, ¿verdad? Que es lo que más quizá pues uno piensa como que es difícil. ¿Cómo es posible que yo pague la consecuencia de un acto de alguien que yo ni conocí? ¿Verdad? Pero fíjense, hay en la Biblia, cuando usted ve la Biblia con calma, hay tres tipos de juicio. Están los juicios nacionales. Es cuando Dios juzga naciones. Los juicios generacionales y los juicios personales. Ahora, ¿Daniel fue un hombre justo, sí o no? Sí. ¿Y cómo estaba él? ¿Libre o era un esclavo de Babilonia? Ahora, él estaba pagando la consecuencia de un juicio nacional. ¿Vieron? O sea que hay veces que uno está pagando consecuencias de juicios nacionales. Un ejemplo más de hoy. Venezuela. ¿Qué pasó con Venezuela? Que su expresidente maldijo a Israel y la nación está pagando por algo bien terrible y hay que orar por ellos para que Dios levante eso. Pero está en una maldición porque maldijeron a Israel. Y cuando vemos en este Génesis 12:2, dice, yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré. Y eso fue lo que pasó, que su presidente maldijo a Israel y se le pudrió todo por dentro y su nación va de mal en peor. Sí, y hay que orar para que Dios levante eso. Pero hay mucha gente buena en Venezuela que está pagando por un juicio nacional. ¿Ven? Que son consecuencias de un juicio nacional. Son las iniquidades de la nación. Ahora, están los juicios de generaciones. Eso es, hay muchas personas que vienen de familias y, por ejemplo, viene un padre y se va de la casa. ¿Verdad que sí? Y los hijos sufren por la falta del padre. Ahora, el hijo crece y hace lo mismo. Y los nietos crecen y hacen lo mismo. Son maldiciones generacionales. Y hay otro ejemplo más que ustedes quizás saben ya. Y quizás pueden verlo. ¿Cómo? El alcoholismo. Que el alcoholismo, la droga, el crimen, son cosas que se pueden interrumpir, pero son las iniquidades, son tendencias. No, o sea, no es una obligación, es una tendencia. ¿Por qué? Porque en la corte del cielo, Satanás logró un contrato. Y ya van a ver eso, Cuando vamos para Mateo 27:25,
los judíos del tiempo de Yeshua, ellos echaron una maldición bien fuerte sobre ellos y sobre los judíos hasta el tiempo de hoy. Ellos como pueblo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando esos judíos como pueblo dijeron eso, ¿qué les pasó? ¿Qué les ha pasado? Nuestro pueblo, hermanos judíos, ellos sí han sufrido muchísimo y hasta el sol de hoy sufren por una maldición que fue generacional. Que esa gente y Satanás usa esa maldición, por algo se grabó en la Biblia, para hacerle daño a ese pueblo. ¿Verdad que sí? Que son, nuestros hermanos. Así que vemos entonces que hay maldiciones que son por generaciones y hay otras que son nacionales, que uno tiene que pedir perdón. Porque Daniel mismo, cuando Daniel, él sabe que se terminaron los 70 años de Babilonia. Y después de ese castigo, él sabe que su pueblo no se arrepintió. ¿Y qué es lo que hacía él? Pidiendo perdón por el pueblo, por las iniquidades de su pueblo. Y eso es algo que es una de las cosas de juicio por la cual ciertas personas sufren. Ok, hay otros casos, hay otros problemas, ¿verdad que sí? Por ejemplo, en Deuteronomio 27, del 11 al 26, está una lista de maldiciones. Razones por las cuales la gente puede coger una maldición. Y son un montón. Pero el problema es en el versículo 26. Dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. En otras palabras, todo el que desobedezca la Biblia, cualquier desobediencia de la Biblia es razón para maldición en juicio. ¿Ven? Así que tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos que buscar de Dios. Ahora, ¿cómo yo busco de Dios? Ese es el asunto, ¿verdad que sí? Ahora, hoy vamos a hablar acerca de una orden de restricción de parte del cielo. Y quiero explicar algo. Cuando usted va a la corte del cielo, usted va a tener dos tipos de cosas. Están los veredictos y está una orden de restricción. No es lo mismo. Los veredictos son definitivos. Cuando usted va a un juicio y está un veredicto, eso es definitivo. Esa es su victoria. Esa es una victoria completa. Veredicto. Dios decretó, esto es un veredicto. No hay forma de que eso se cuestione, eso no va para atrás. Puede ser un veredicto bueno o uno malo. Ahora, las órdenes de restricción son otra cosa, porque son buenas para nosotros, pero no son permanentes, son por un tiempo limitado. Segundo, que una orden de restricción puede ser revocada. Usted dirá, pero ¿de qué está hablando este? Ya voy a explicar con calma lo que quiero decir. Ahora, hay tres tipos de órdenes de restricción que Dios pone en cada ser humano. O sea, son órdenes de protección en el que el enemigo no te puede atacar a ti. ¿Ok? Son ciertas cosas. Pregunto, ¿ustedes creen que los demonios y el diablo quieren que uno esté vivo? No. ¿Por qué la gente no se muere? ¿Por qué no nos morimos todos a la vez? Porque Dios no lo permite. Porque hay una orden de restricción. ¿Por qué, aunque hay gobiernos malos, por qué no se autodestruyen rápido? Sino que en ocasiones cumplen un propósito. O se arrepienten. Porque el enemigo no gana y no hace todo lo que quiere. Porque hay restricciones que Dios ha puesto. Cuando Dios va y habla sobre Job, con orgullo, ¿verdad? Sobre su siervo Job. ¿Qué fue lo que el diablo dijo? ¿Cómo no va a confiar en ti? Si has puesto un cerco de protección que no hay quien toque a ese hombre. Hermano, eso son buenas noticias. Eso al diablo se le zafó. Porque él no esperaba que usted supiera eso. Pero lo dijo. El diablo no puede pasar por ahí.
Y Él lo sabe. Hay restricciones que el diablo ni nadie puede pasar. Cuando Dios pone una restricción, hermano, eso es una bendición para nosotros. Y eso es lo que estamos tratando de hablar. Ahora, hay tres tipos de órdenes de restricción. Sobre la vida, ¿verdad? Como ya expliqué. Sobre el propósito de su vida. Y piensen en eso. O sea, que hay una protección para que usted cumpla su propósito. Y hay un tiempo de gracia después que usted peca. Eso se lo voy a explicar con calma. Ahora, ¿qué es una orden de protección sobre la vida? Dios ha determinado ya un número exacto de días para su vida, para mi vida. ¿Ok? Ningún hijo de Dios debe morir prematuramente. Eso es lo ideal. ¿Ok? Son buenas noticias. Pero, ¿pasa siempre así? No. Hay siervos de Dios que mueren prematuramente. Ahora la pregunta es ¿por qué? Hay ciertas cosas por las cuales Dios pone un cerco de protección sobre tus días. O sea, de que el enemigo, aunque te quiera matar, no va a poder hacerlo. Porque Dios te va a proteger todos esos días. Y cuando llega el día, pues te moriste y ya el diablo pues no puede hacer nada. Porque ya cumpliste tu propósito. Y tú ver cómo lo pongo bien claro. Ok. Pero hay personas que por sus elecciones le dan permiso al diablo de revocar esa orden de protección. Si usted tiene un estilo de vida dañino y usted se muere prematuramente, esa no era la voluntad de Dios. Si usted se enferma porque usted come mal, no hace ejercicio, come de cuanta cosa, usa droga, fuma, bebe, se va a enfermar. Y quizás se muera. Y usted le ora a Dios, pero el diablo va a decir, no puedes ayudarlo porque él se mató él mismo. Yo no lo maté, se mató él mismo. Y perdemos ese cerco de protección y muchos cristianos, muchos creyentes mueren prematuramente. Y no es la voluntad de Dios. No es cuando Dios quería que se murieran. Pero hay gente que vive una vida pecaminosa y muere antes de tiempo. ¿Por qué? Porque con su pecado ellos pierden su cerco de protección y mueren cuando no era el tiempo. Eso pasa. Están ocasiones que están personas que no creen en Dios, que no le sirven a Dios. Y el diablo trata de matarlo, pero pasan milagros. Y son personas que no creen en Dios. Porque aún esa gente, Dios puede tener un propósito. Y el cerco de protección está presente en esa vida, Dios sabiendo que en el futuro hay cierto chance, ¿verdad?, de que ellos se arrepientan y que ellos cambien. Y Dios, aunque ellos no lo aceptan, Dios mantiene ese cerco de protección. Pero hay veces que la gente lo pierde. Ahora, una de las cosas que... O sea, uno de los capítulos que hasta prueba que Dios es cómico a veces. Está en Primera de Samuel 19. Eso es una historia que habla del rey Saúl, que tenía unos celos terribles de David. Unos celos terribles, súper terribles. Ahora, ¿qué pasó? Si uno lo ve desde el punto de vista de la corte del cielo. Saúl siendo rey de Israel, vemos que Satanás va al cielo y dice, mira, este tiene pecado, este es mío. Deja que yo tome control del rey de Israel. Pero Dios puso un cerco de protección sobre Saúl. ¿Para qué? Eso es una ventana de gracia. Para darle chance para que se arrepintiera. ¿Ok? Cuando usted peca, el diablo va al cielo y trata de buscar sentencia sobre su vida inmediatamente. Pero Dios tiene una gracia especial, es una ventana
de arrepentimiento. Pero es una ventana de corto tiempo. Si usted no se arrepiente, usted pierde eso y usted tiene consecuencias de su pecado. Veámoslo así. Saúl tenía ese celo tan terrible, pero el diablo no tenía control sobre él todavía. Pero él no se arrepintió. Dios trató de luchar con Saúl, hasta que llegó un punto que se venció el plazo de esa restricción. Dios le dio chance, pero él no aprovechó, y al contrario, él se negó al Espíritu de Dios de arrepentirse. Y vemos que él se puso peor, hasta que entonces dice en la Biblia que Dios mandó un espíritu malo para que fuera donde Saúl. Ahora, pero no es que Dios le mandó, no es que Dios le manda un espíritu malo. Ese espíritu malo estaba reclamándolo. Porque, eso era lo que él estaba haciendo y lo que estaba con sus acciones. Pero al vencer esa gracia, Dios, siendo justo, dijo, bueno, pues está bien, vale. Porque yo no veo formas de que, él no da indicios de un deseo de arrepentirse. Así que Dios quitó esa gracia y el demonio va derechito donde Saúl. Y Saúl ve a David y con la lanza se la tira. Ahora vamos para el otro lado. David tenía estaba una restricción sobre David. No era el tiempo de él morir. No era su tiempo. Y él no había hecho nada para que Dios le quitara ese cerco de protección. Así que no era el tiempo de morir David. Pero Saúl lo quería matar. Ahora, ¿y qué pasa en ese asunto? Pues viene él y tira esa lanza y él sobrevive. Él viene y sale corriendo. Entonces va para su casa y, como son cosas cómicas, ¿verdad que sí? Viene la esposa y en la cama está un muñeco, ¿verdad que sí? Está un muñeco así como que creen que él está durmiendo y le dicen que está enfermo. Y bueno, hasta que rompe la puerta y van a clavar, pero lo que estaba era una almohada allí con algo así por el estilo. Y él sale corriendo y va donde Samuel. Y entonces, como Dios tiene una orden de protección sobre David, él va con Samuel. Y Saúl manda unos mensajeros donde David con la intención de matarlo. O sea, eran unos criminales que iban con la intención de matar a David. Ahora, nuevamente, David tenía un cerco de protección. ¿Cierto o falso? Y eran los criminales, yo pienso, lo más terrible, que él los manda con la misión certera de que lo iban a hacer y sabían dónde estaba David. Y cuando los criminales van, se acercan donde está Samuel y donde están los profetas, Dios toma a esos criminales y se vuelven profetas. Y están profetizando y ven a David y hasta yo creo que lo abrazan. David, Dios te bendiga y Dios te va a bendecir y tú serás rey. Cuando su misión era ¿qué? Pero Dios cambió todo, porque Dios puede cambiar cualquier corazón cuando se trata de cumplir su propósito. Cuando hay una orden de protección del cielo, no hay quien la pase. Y ahora viene Saúl y se enoja. Y viene y manda a otros 3 peores. Y pasa lo mismo. Ellos van y se vuelven profetas. Y todos están súper felices allí cuando su misión fue matarlo. No lo hacen. 3 veces pasa lo mismo. 3 grupos y se vuelven profetas. Porque cuando Dios pone una orden, no hay quien la pase. Cuando Dios restringe algo, no hay quien pase. Así que Saúl dijo, bueno, tengo que ir yo mismo y hacerlo yo mismo. Así que dime dónde está David y yo voy a ir y yo lo voy a matar. Y como Dios es tan gracioso, en ciertas ocasiones, esta fue una de ellas, viene Saúl con las intenciones de ¿qué? De matar. Exacto, de las peores intenciones. Y Saúl se acerca y profetiza. Pero no, eso no es todo. Desnudo, porque los otros estaban con ropa.
Saúl llega y le entra una locura. Dios te bendiga, te está bendiciendo a David. Se quitó la ropa, tuvo día y noche bailando, haciendo el ridículo. Haciendo el ridículo ante todo el pueblo. El rey haciendo el ridículo, desnudo, bendiciendo a su enemigo. Fíjense que cometió, ¿verdad? A veces, wow. Y entonces, cuando David ve que Saúl está haciendo el ridículo, viene él y se va corriendo. Y cuando despertó Saúl de su locura, dijo, ¡qué bochorno! Mira lo que yo he hecho aquí. ¡Qué vergüenza! Y todo el mundo riéndose de él. Y él desnudo así. ¡Ay, qué esto! Espérate. y fue una humillación. Y ya David estaba lejísimo. Ya se había ido, ya no estaba allí. O sea, que cuando Dios pone una orden sobre tu vida, no hay quien pase. No importa que tenga las peores intenciones. Si Dios le protege a usted, créanme que Dios es fiel. Dios protege su vida. Ahora, la otra orden es de propósito. Cuando uno tiene un propósito para nuestra vida, no importa que el enemigo quiera hacer lo que sea, usted va a ser salvo. Por ejemplo, hay muchos ejemplos sobre ese punto, pero Hechos 27 se habla cuando Pablo, Dios le dijo que su misión era de ir a Roma. ¿Verdad que sí? Ese era su propósito. Pero el diablo no quería que fuera a Roma. Y la embarcación se crea una tormenta terrible. Una tormenta que era imposible que sobrevivieran. Pero viene un ángel y le dice, no importa, nadie va a morir, ni tú ni ellos, porque yo quiero que tú vayas a Roma. O sea, tu propósito es que tú vayas a Roma. Y Pablo, aunque naufragó, no pasó nada, ni murió nadie. Aunque era una tormenta imposible de sobrevivir. Pero cuando es el propósito de Dios, Dios protege. Si usted sabe que Dios tiene para usted un propósito, no importa cuál sea la tormenta, usted va a prevalecer. Porque Dios protege a la gente que está de acuerdo con su propósito para que usted lo cumpla. Pero tiene que hacerse con propósito. Ahora, esta es una pregunta que hay que hacerse y espero que no la cojan mal, ¿verdad? Porque es algo personal. Yo espero que nadie le responda. ¿Quién me creo yo? O sea, ¿quién se cree usted? ¿Quién te crees tú que eres? Ahora, ¿y qué yo me refiero con este asunto? Ok, es cierto que en la autoridad hay seres humanos que tienen más autoridad en el mundo espiritual que otros. Eso es cierto, ¿verdad que sí? Sin embargo, no hay méritos. O sea, lo que quiero decir es, un momentito. Ok, yo no puedo tener ningún tipo de autoridad en el mundo espiritual si creo que tengo mérito. Ok. Si usted piensa en su vida y dónde está usted hoy, usted no está aquí por su mérito. Yo no estoy aquí parado porque tenga algún mérito, ni el pastor, ni nadie. Estamos aquí por gracia. Por gracia. Por misericordia de uno que murió por mí. No hay nada. Yo no tengo ningún mérito. Ahora, si yo predico por todo el mundo y se convierte mucha gente, ¿cuánto mérito yo gano? Cero. Cero. Ahora, Dios a mí me puede dar cierto tipo de autoridad, pero la autoridad es un regalo. ¿Ok? Para yo echar fuera demonios, los dones espirituales son unos tipos de autoridad que Dios da en el Espíritu, pero son regalos, son cosas que vienen por gracia. Yo puedo tener el conocimiento teológico más grande y no gano mérito. Yo puedo dar el servicio de Dios más grande del mundo y yo no gano mérito.
Yo puedo estar por 20, 30, 50, 100 años con Dios y no gano mérito. Ni que yo dé el dinero, ni que tenga influencia, nada me da mérito. Ahora, si usted es un siervo o una sierva de Dios, y usted hace las cosas bien, y usted es obediente, le garantizo que el enemigo a usted le va a poner la idea de que usted tiene mérito. La autosuficiencia. Cuando hacemos eso, perdemos todo tipo de autoridad. Y perdemos bendiciones. ¿Ok? Casualmente, las personas que más autoridad tienen en lo espiritual son las personas que más conscientes están que no tienen mérito. Si usted quiere tener una vida espiritual fuerte, reconozca cada día. O sea, tome su cruz y sígalo. Porque no hay otra manera. Usted tiene que cada día reconocer. No hay forma de que usted sea salvo por su propia cuenta. Usted no gana mérito. Usted no es mejor que nadie. Usted no es menos que nadie, pero tampoco es mejor que nadie. Tenemos que ver a todo el mundo como iguales. O sea, como gente rescatada por la misma sangre. No importa de dónde vengan. Puede ser que hayan pecado más que yo. Pero mérito yo tengo cero. Yo no gano mérito porque uno tenga más pecado que yo. Que otro necesite más gracia, sí. Sí, porque una vida bien terrible y Dios, o sea, donde se hunde el pecado, no, perdón, donde abundora, ¿cómo es? Exacto, eso mismo. Así que tenemos que darnos cuenta que una de las cosas más peligrosas es pensar que hay algo que yo puedo hacer por mí mismo. Y créanme que Satanás, eso es lo que él quiere hacer. Ahora, fíjense en esto. Uno de los problemas más grandes, o quizás el problema más grande que tenemos, es de trivializar el pecado. Es lo peor que podemos hacer. O sea, lo que es trivial es como que no es algo tan importante. Cuando yo hago que un pecado es trivial, ese es el peor error que uno puede cometer. ¿Por qué? Porque el enemigo, esa es su técnica. Él va donde usted, por ejemplo, si usted miente, una mentirita blanca, ¿verdad que sí? Una trampita pequeña, no es nada grave, algo sencillo, una trampita chiquita, nada pequeño, eso es algo que no le hace daño a nadie, ¿verdad? Una mentirita blanca. Usted trivializa el pecado. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el enemigo a usted le hace pensar, tranquilo, eso no es nada malo, eso es algo común y corriente, eso no es un pecado grande como adulterio, como te matar, eso es algo sencillo. Pero el mismo diablo va al cielo y te acusa de un pecado grave, con consecuencias graves. Fíjense, el diablo quiere que tú pienses que es algo sencillo, pero cuando te acusa en el cielo, te acusa de algo grave. Eso es lo que él hace. Miren, piensen en el caso de David, cuando el pecado de Betsabé. ¿Cómo ocurrió eso? No es que él de un día para otro, o sea, que eso es lo que hizo. Él estuvo un tiempo que él miraba por la ventana y veía que Betsabé estaba desnuda. Y él pensó, sí, verla por la ventana, eso no es nada. Iba todos los días fielmente, viendo lo mismo. Eso no es nada. Eso no es nada, yo no estoy con ella, eso es mirándola. O sea, él trivializó el pecado. Eso es algo sencillo, eso no es un pecado grande. Y él iba, y hasta que él no sintió culpa de eso. Él iba y la veía, pero el pecado siguió creciendo. Y ahí fue cuando empezó a hacer el pecado y cuando la llamó y cuando mató al esposo y después hizo lo que hizo, pero después se casó con ella y no pasó nada, el pobre hombre te lo enterramos. Todo está tranquilo, nadie se enteró. Él trivializó el pecado y se le fue la gracia de ese periodo de arrepentirse. Porque entonces sí se arrepintió luego y fue perdonado cuando Natán fue.
pero pero el diablo consiguió las consecuencias de ese pecado y él pagó carísimo. O sea, tuvo consecuencias carísimas por ese pecado que comenzó con que trivializó un pecado pequeño y el diablo lo fue acusando hasta que lo cogió. Ok, ahora, fíjense, cuando ustedes ven para Lucas 22, 31 al 32. O sea, Lucas 22, verso 31 hasta el 32. Cuando viene Yeshua le dice, Simón, he aquí que, o sea, Pedro, que Satanás te ha pedido, escuchen esa palabra, te ha pedido para zarandearos como a trigo. Piensen que lo ha pedido. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Ahora, ¿qué quiere eso decir? Quiere decir que Satanás se dio cuenta de un pecadito de Pedro, que Pedro le faltaba fe. Y el diablo quería permiso para zarandearlo, para derrotarlo por completo, para zarandearlo. Y Yeshua le dice, mira, o sea, porque Simón, o sea, Pedro, él trivializó su falta de fe. Él no pensaba que era algo tan terrible. Y le dijo Pedro, o sea, Pedro que él siempre, o sea, que él nunca lo negaría, que bajo ningún concepto él lo negaría. O sea, porque él no se dio cuenta de su problema con la fe. Él lo trivializó. Pero el diablo sabía lo que había y lo estaba pidiendo. Escuchen eso, lo estaba pidiendo ¿para qué? Para zarandearlo. Bien fuertemente. Pedro lo trivializó, se le fue el periodo de gracia y fue zarandeado. Y pegó a Yeshua 3 veces. Luego se arrepintió, pero cayó. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Pedro, en ese tiempo de gracia que lo tuvo, él hubiera hecho, wow, mi fe necesita un poco más, y él hubiera pedido a Dios por más fe, que corrigiera su problema? Cuando llegó ese momento, él no hubiera caído. Pero el problema fue que él trivializó el pecado. Ahora, nuestra gran debilidad es trivializar el pecado. Pensar eso no es tan malo, eso no es algo grave. Y eso es exactamente lo que el diablo quiere que usted piense. Porque el diablo sabe que al momento que usted peca, hay un periodo de gracia, una ventana de arrepentimiento. Si usted se arrepiente en ese periodo, Dios puede hacer que usted no tenga consecuencias por ese pecado. Pero si se va a esa gracia, usted va a tener consecuencias. Puede ser que luego se arrepienta cuando vea la consecuencia, pero las consecuencias ya están. Pero lo que quiere decir es que hay una ventana de gracia, que es un cerco de protección en el cual Dios nos protege para que busquemos más de Él y para que nos arrepintamos. Por eso fue que yo dije que cada día, ¿quién me creo yo? Donde usted tiene que analizar cada día su corazón. ¿Cuál pecado estoy yo trivializando? Porque esa es mi debilidad. Ese es mi mayor peligro. Los peligros vienen de repente a veces. ¿Por qué de repente? Porque es el pecado que usted menos estaba esperando. Cuando usted cae a veces y a usted le cae en consecuencia, es el pecado que usted menos estaba esperando. Porque es el que usted más ha trivializado. Y ahí es donde la gente a veces pasa por pruebas, por momentos bien duros, y es Dios tratando de corregir esa debilidad que usted tiene para que sepa que hay ciertas cosas que hay que cambiar. Si usted miente mucho y no tiene consecuencias, pero si luego viene una consecuencia bien fuerte, es que usted entiende, oh, espérate, esto es malo. Pero usted tuvo que pasar por una situación bien difícil para comprender lo que Dios por el Espíritu Santo estaba tratando de que usted supiera. Y se me fue el tiempo, pero espero que el tema haya estado bastante claro y que entiendan un poquito más sobre este tema, y creo que esto sigue. ¿Ok?
Qué bueno, gracias. Dios bendiga. Amén.